maestros, alumnos, personal administrativo y de servicios que conformamos esta gran institución. Bienvenidos sean todos a su casa, virtual en este caso, de la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, para los festejos de su aniversario. Primero, me gustaría presentarles, posteriormente leeremos antes de su participación de nuestros invitados especiales, vamos a leer su currículum, por lo pronto solamente será la presentación. Primero que nada, preside este evento nuestra directora, la maestra Ana Edith Canales Murillo, que es nuestra directora de la facultad. Hola, directora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Así como nuestros invitados de honor del día de hoy, nos acompaña desde Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo, nuestro gran amigo Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Guillermo, un gran abrazo y saludos a la querida directora. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña desde Brasil el doctor Ricardo Mauricio Freire Soares. Bom dia a todas e todos, muito obrigado. Gracias, doctor. Y por último, de Colombia, el doctor Ricardo Zuluaga Gil. Muy buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes en este día tan significativo para la facultad y muy dispuesto a que le salga estupendamente bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, les platico un poco de la dinámica del evento. Tendremos 3 expositores. Tendrán primero que nada el tiempo de 20 a 25 minutos para presentar su disertación. Posteriormente vendrá una ronda de preguntas y respuestas. Incluso pudiera generarse algún debate. Estamos libres de escucharlos. No vamos a limitarnos de tener estos invitados, sino a sacarles jugo. Así que adelante. Si tienen algo que platicarse entre ustedes, también es bienvenido, ¿no? Simplemente el tema del tiempo del principio es para hacer los planteamientos necesarios y poder estar en una dinámica más clara, ¿no? Primero que nada, le concedemos el uso de la voz a el doctor Ricardo Mauricio Freire Soares, de quien me permitiré leer una breve semblanza de su currículum, muy vasto. El doctor Ricardo Freire Soares es doctor y postdoctor también en Derecho por la Universidad de Roma, La Sapienza. De la misma manera, él es doctor. Dame un segundo. Que se anda moviendo un poco mi internet. Listo. Es doctor, les decía, de la Universidad de Roma. También tiene doctorado por parte de la Universidad de Bahía. Tiene algunas estancias postdoctorales, bastantes. Tiene mucho trabajo en publicación de trabajo académico. Tiene también otro postdoctorado por la Universidad de Salento de Lecce, Italia, asimismo como de Roma Tor Vergata, Uniroma, Roma, Italia. Tiene un gran currículum. Ahora sí que no nos alcanza. Voy a mandar una semblanza, me mandó 50 páginas. Quiere decir que tenemos un expositor de gran calidad que en este momento le daremos el uso de la voz a efecto de que nos platique un poco sobre sus experiencias en este tema tan importante en este momento. Adelante, doctor. Bom dia a todas e todos. Boa tarde aqui no Brasil. Eu queria inicialmente pedir desculpas por não poder me manifestar através da língua espanhola, mas falarei de forma bastante pausada para me fazer ser entendido. Primeiro, gostaria de agradecer o honroso convite da Universidade Autônoma de Baixa Califórnia e congratular a figura do professor Guilherme Torres e na figura do querido professor competente constitucionalista Luiz Samaniego Santamaría, toda a comunidade jurídica mexicana. Tenho tido a grande satisfação de poder conhecer
os colegas mexicanos, participar dos eventos no México. E esta é mais uma oportunidade que muito me honra. Gostaria também de cumprimentar de forma muito afetuosa o professor Ricardo Gil, querido colega colombiano, assim como todas e todos, professores, alunos, pesquisadores, profissionais que nos assistem. O tema proposto para este foro interamericano é o Estado Constitucional e os Direitos Humanos em tempos de Covid-19. Este é um tema de grande atualidade e relevância. A pandemia tem produzido efeitos econômicos, políticos, culturais, bem como tem promovido impactos significativos no âmbito do constitucionalismo latino-americano. O Estado constitucional de direito tem sido colocado à prova, tem sido, de certa forma, desafiado em escala nunca antes vista em nosso continente. Verificamos uma série de temas que surgem na área de direitos humanos por conta desta pandemia. Temas que são bastante polêmicos, que geram reflexões profundas e que podem definir os rumos do Estado constitucional de direito na América Latina. Em primeiro lugar, eu gostaria de referir que esta crise pandêmica, esta crise do Covid-19, demonstra, no meu sentir, de modo inequívoco, a importância de um Estado social de direito. E falo com muita tranquilidade, porque a Constituição mexicana de 1917, até hoje, é um farol que ilumina o constitucionalismo social na América Latina, inclusive o constitucionalismo social brasileiro. Os nossos países foram varridos por reformas liberais, neoliberais, nas últimas décadas. No Brasil, na década de 90 e mais recentemente na última década deste século. Estas reformas impuseram uma diminuição do papel do Estado na economia, impuseram uma diminuição do rol de direitos sociais, com reformas que muitas vezes comprometeram princípios constitucionais. No Brasil, recentemente, vivemos um momento de reformas no âmbito trabalhista, laboral, no âmbito previdenciário, com séria restrição aos direitos sociais. Por força deste credo neoliberal, o Estado social de direito
foi perdendo a sua capacidade de interferir na América Latina na realização da justiça social, como se o mercado global pudesse realizar a justiça e proteger grupos e sujeitos mais vulneráveis. Este sempre me pareceu um ledo engano, um grande engano. E esta crise está a demonstrar a importância da defesa do Estado Social de Direito. Estamos vendo o que acontece agora no Chile, os movimentos que ocorrem em favor de um plebiscito para a escolha de uma constituinte e para a construção de um constitucionalismo social. Percebemos claramente que sem a interferência do Estado não conseguiremos fazer esta travessia e superar a pandemia. Precisamos de investimento em saúde pública, precisamos proteger os trabalhadores, sobretudo mais vulneráveis, precisamos implementar políticas de assistência social para aqueles sujeitos mais vulneráveis. Precisamos proteger os direitos de minorias, direitos de idosos, de pessoas com comorbidade. Precisamos proteger, assim, a sociedade com um Estado que seja capaz de oferecer estas prestações positivas. Este seria o primeiro ponto da minha exposição. O segundo ponto importante é a ressignificação do princípio da solidariedade. A Constituição brasileira traz no artigo 3º o princípio da solidariedade. Solidariedade deve ser o norte da construção desse novo Estado Social de Direito, ou a sua preservação. Solidariedade intergovernamental, interfederativa, sem a qual não será possível o enfrentamento e a prevenção do coronavírus. Solidariedade na relação entre o Estado e os cidadãos com prestações positivas para os grupos mais vulneráveis. Mas solidariedade também na relação entre os particulares, entre nós, integrantes da sociedade civil. Solidariedade, inclusive, entre nós, países que fazemos parte da América Latina, sobretudo, com permuta de experiências, com permuta de conhecimentos, com permuta de políticas que eventualmente possam ser bem-sucedidas na superação da pandemia. É importante também destacar como um terceiro ponto da nossa exposição a centralidade da proteção ao meio ambiente. A pandemia se originou de um problema ambiental, fruto da ação irresponsável dos seres humanos contra a natureza. Precisamos caminhar inelutavelmente em favor de um paradigma ecocêntrico. O Brasil, infelizmente, não tem dado boas notícias. Vivemos hoje um suicídio, uma necroecopolítica, ou uma econecropolítica, com a destruição de boa parte da Amazônia e de vegetações nativas. Sem a centralidade do meio ambiente,
não haverá como superarmos esta pandemia e outras que poderão advir desta ação humana irresponsável contra a natureza. É também muito relevante destacar a necessidade de avaliarmos positivamente os caminhos em prol da democracia, radicalizarmos este modelo político-jurídico. Há sempre a tentação, há sempre propostas reprováveis, atalhos institucionais que sugerem regimes autoritários ou aumento de um controle do Estado como solução para crises sociais. Precisamos, sim, da presença do Estado, mas dentro do marco da democracia. Não há como superarmos esta pandemia com regimes autoritários, com reforço do executivo, mas sim com reforço da democracia, com reforço da participação de todos os cidadãos na tomada das decisões fundamentais. Por fim, é importante destacar a centralidade de novos direitos, como o acesso digital. Se havia dúvida sobre a importância do acesso digital como direito fundamental autônomo, esta dúvida não pode mais existir. A questão deixa de ser o debate sobre a fundamentalidade. O direito de acesso digital é fundamental. O debate passa a ser a democratização deste acesso, para que todos possam, ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, ter acesso a plataformas eletrônicas. Porque, ainda que a vacina seja criada, a transição pós-pandêmica será híbrida. E o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo será cada vez mais marcado pelo uso de ferramentas de comunicação remota como esta que utilizamos hoje neste evento de aniversário da Universidade Autônoma da Baixa Califórnia. Garantir o acesso à internet, garantir o acesso à rede mundial de computadores, é garantir o acesso à cidadania, é garantir a possibilidade do exercício do direito ao trabalho, do direito à educação, do direito à saúde, do direito à transparência pública, aproximando assim a sociedade de um modelo de cyberdemocracia muito relevante para a materialização dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por fim, para ser breve e não ser cansativo, gostaria de enfatizar a importância do direito à educação para os direitos humanos. O que a Universidade Autônoma da Baixa Califórnia faz aqui contribuir para isto, para a construção de uma cultura constitucional. Sem educação constitucional, sem o debate sobre esses temas, envolvendo a comunidade jurídica e a sociedade civil, não conseguiremos construir um Estado democrático. A educação constitucional se fará imprescindível, como sempre, para que o Estado social de direito, ressignificado pela solidariedade nesses tempos de pandemia,
possa ser devidamente efetivado. Eu agradeço aos colegas mexicanos pelo acolhimento fraterno e pela possibilidade de participar de um evento tão importante. Gracias, muito obrigado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por lo que nos comenta. Estamos muy contentos de tenerle y esperemos que también sean otros eventos los que podamos organizar en su participación, incluso de manera presencial, ¿verdad? Porque esto ahorita nos tiene un poco obligados a trabajar así, pero pues no puede sustituir la situación personal y directa, ¿verdad? Es diferente. Muchas gracias. Pasamos el uso de la voz a el doctor Ricardo Zuluaga Gil. Me permitiré leer una breve reseña curricular del doctor Zuluaga. El doctor Zuluaga es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. En cuanto a su docencia, pues ha impartido diferentes cátedras, tanto en posgrado, en especializaciones, en maestrías. Tiene un gran y vasto recorrido como docente. En materia de la organización territorial de la Constitución, interpretar y argumentar, evaluación del sistema de calificación de jueces en unión con otros colaboradores, de la expectativa al desconcierto, en fin, bastantes revistas en las cuales ha publicado. Es un placer para nosotros tenerlo aquí, doctor Zuluaga, y le damos el uso de la voz. Cuenta usted con 20-25 minutos con libertad. Adelante, doctor. Muy buenos días para todos, especialmente pues para las directivas de la Escuela de Derecho. Un saludo muy afectuoso para mi amigo Ricardo Mauricio Soares, en Salvador de Bahía, un buen colega y un buen compañero de vides universitarias, así como mi estimadísimo amigo Gerardo Samaniego Santamaría en Quintana Roo, con quien me une una amistad profunda ya de vieja data. Muy satisfecho de poder intervenir hoy. Sería mi tercera forma de participación o de vinculación con esta querida universidad. Hace un año exactamente tuve oportunidad de hacer presencia física allí en Cali, en un importante evento que organizó la doctora Marina del Pilar. En ese momento estoy impartiendo docencia en la maestría en Derecho. Lo hago virtualmente. Ha sido para mí una experiencia sumamente enriquecedora. Espero que para los estudiantes de la maestría también lo haya sido. Y pues por supuesto estoy participando en este importante evento, la Semana Jurídica, que conmemora una ocasión tan señalada para la facultad. El profesor Ricardo Mauricio Soares comenzó su intervención con una afirmación sumamente interesante que yo comparto plenamente. La pandemia del coronavirus ha sido un desafío para el sistema constitucional y libertario. Incluso más, yo pienso que la pandemia del coronavirus de alguna manera puede estar significando un enorme desafío para la civilización humana. Yo pienso que nuestra arrogancia, nuestra autocomplacencia con el dominio del planeta y de las demás especies vivas, nos está pasando esta cuenta de cobro, esta factura tan costosa, frente a la cual hoy no tenemos respuesta ni científica, ni jurídica, ni social. Creo que, supongo que el auditorio lo sabe seguramente mejor que yo. Esta semana España decretó un nuevo aislamiento obligatorio que va hasta mayo del año entrante. Hoy la República de Francia decretó un nuevo confinamiento de sus ciudadanos. Llevamos un año de pandemia y hasta ahora no hay ninguna respuesta eficaz, una respuesta que nos dé un mínimo de certeza sobre las posibilidades de remontar esta situación tan desafiante, repito, para
la noción de civilización humana. Pero quiero concretar en lo que tiene que ver con los desafíos concretos que ha supuesto para el sistema constitucional. Creo que aquí hay quienes que siguen sin responder y de alguna manera esta situación de grave afectación a la salubridad pública mundial desnudó unas debilidades del sistema constitucional que nosotros en el siglo XXI creíamos superadas. Recordemos bien que el sistema constitucional tiene dos propósitos fundamentales, básicos y elementales, que atienden a una sola finalidad: el control en el ejercicio del poder. Y para ello cuida dos herramientas, que son el principio de separación del poder y la garantía de los derechos de los individuos. Esto pues es una definición ya canónica, pedagógica, básica, elemental, que se ha convertido en una categoría casi universal desde la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que la contiene en su artículo 16. Aquí no estoy diciendo nada nuevo. Lo que quiero señalar es cómo, y al menos desde la realidad colombiana, ambos postulados, ambos elementos esenciales del sistema constitucional fueron flagrantemente vulnerados por las autoridades ejecutivas colombianas sin que hubiese habido ninguna manera de controlar o contrarrestar esa realidad. En primer lugar, me voy a referir a la alteración o a la restricción tan notoria de derechos que la pandemia supuso. Y particularmente me voy a referir a los que considero más afectados. En primer lugar, se nos afectó el derecho de circulación y tránsito, tanto interior como exterior, porque en Colombia estuvimos sometidos al confinamiento más largo del planeta. Un confinamiento que duró exactamente 6 meses, durante los cuales estuvo completamente prohibido el transporte aéreo nacional e internacional y el tránsito terrestre estuvo sumamente controlado y restringido. Pero es evidente que estas restricciones que se impusieron para contrarrestar el avance del coronavirus también afectaron gravemente el derecho al trabajo. Y en este punto quiero yo llamar la atención sobre un sofisma que se le vendió a la sociedad colombiana. Es que podíamos seguir garantizando nuestro derecho al trabajo a través del llamado teletrabajo o de los medios virtuales. En efecto, personas que gozamos de conectividad a internet, de buenos equipos de hardware para tener las plataformas, que soporten las plataformas para poder llevar a cabo nuestras actividades, trabajos que se puedan hacer por teletrabajo, un fontanero, un vendedor ambulante, un restaurante, un bar. Aquí hubo una afectación muy grave al derecho al trabajo, pero se hace crítica en sociedades como las nuestras y particularmente en Colombia, cuando tenemos presente que el 50% de la economía del país se desarrolla bajo condiciones de informalidad. Vendedores ambulantes, vendedores estacionarios, personas que bajo ninguna circunstancia tenían posibilidad de seguir garantizando su sustento mínimo vital bajo las circunstancias de restricción que impuso el confinamiento decretado con ocasión de la pandemia. El Estado no articuló ninguna estrategia para subsidiar, para solventar a estas personas, muchas de las cuales indiscutiblemente fueron lanzadas a situaciones de extrema pobreza e incluso de inanición. Igualmente, se vio gravemente afectado el derecho a la educación, un derecho que prioritariamente está enfocado en una población menor de edad, niños y adolescentes, respecto a los cuales nuestra Constitución política dice que gozan de derechos especialmente reforzados, de derechos preferentes. Sin embargo, Colombia lleva todo el año 2018, nuestro calendario escolar es de enero a diciembre, prácticamente en situación de educación virtual.
Pero aquí volvemos a la misma realidad. Colombia todavía tiene altas masas de la población que son de extracción campesina, así como enormes capas de la población que viven en condiciones de enorme precariedad. Para sintetizar, en Colombia actualmente el 50% de la población no goza de acceso a Internet. Por ende, decir que se está garantizando el derecho a la educación cuando se ofrece una educación virtual, es decir, que estamos dejando sin educación al 50% de una masa respecto a la cual la Constitución dice que tiene los derechos especialmente reforzados. Ni el Estado se preocupó por una política pública inmediata, urgente, para garantizar conectividad y acceso a Internet de la población, ni se estudiaron alternativas distintas como la alternancia u otro tipo de posibilidades que garantizaran realmente el acceso a este derecho esencialísimo. Y finalmente, dos libertades muy importantes, con una fuerte carga moral, que es la libertad de cultos. En Colombia durante 6 meses estuvieron completamente cerrados todos los centros de culto, católicos y de otras denominaciones. Igualmente también se restringió gravemente la libertad de reunión de cualquier naturaleza. Aquí la pregunta necesaria, la pregunta verdaderamente fundamental, era qué tanta concordancia existía entre las restricciones y el supuesto control de la pandemia. ¿Por qué? Porque a pesar de que Colombia tuvo o soportó unas restricciones tan estrictas como las que tuvimos, muy distintas a las que tuvieron en México, muy distintas, Colombia hoy presenta uno de los mayores niveles de letalidad por el coronavirus del mundo. En atención al número de muertos que supera los 30.000 y a su población que alcanza los 48 millones. Esos días, aquí resulta necesaria esa pregunta. La pertinencia, la oportunidad, la necesidad y la ponderación de estas afectaciones tan radicales a nuestros derechos fundamentales bajo un supuesto que a la postre no se consiguió. Les advierto lo siguiente, en Colombia hemos vivido 3 situaciones distintas. Una que se prolongó por 6 meses, que fue la de confinamiento, durante la cual solamente se puede salir a la calle de acuerdo a ciertas circunstancias muy restrictivas. Unas muy puntuales, que fueron toques de queda, varios, durante los cuales ninguna persona podía salir a la calle. Absolutamente nadie. Y quien saliera era multado, capturado e imputado por un supuesto delito de afectación a la salubridad pública. Y por último, en este momento estamos viendo una situación de aislamiento selectivo que ya el presidente el día de ayer extendió hasta el 30 de noviembre venidero y que no es tan riguroso, pero que también supone restricciones a algunos de nuestros derechos esenciales. Yo no me opongo a las decisiones. Lo que quiero dejar en el auditorio es la idea de que el sistema constitucional no estaba suficientemente preparado para enfrentar un desafío de esta naturaleza. Y en el caso colombiano, esta realidad adquiere mayor relevancia por una razón muy sencilla. Porque estas medidas tan drásticas, el confinamiento y toque de queda, sobre todo esas dos, más que el aislamiento que es el que actualmente rige, las dos primeras, el confinamiento y el toque de queda, fueron adoptados por el presidente de la República a través de normas puramente reglamentarias. Esto es, en Colombia el presidente de la República no acudió a los mecanismos extraordinarios que prevé la Constitución, a los estados de excepción constitucional o estados de conmoción constitucional, para decretar las medidas tendentes a controlar la expansión del coronavirus. Esto que parecería un dato técnico, un dato formal, tiene una relevancia fundamental, porque aquí viene mi segunda precisión. No solo se violentó, o se limitaron grave el ejercicio de nuestras principales garantías y libertades fundamentales, sino que también se quebrantó en Colombia el principio de separación del poder. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo.
Porque cuando el presidente de la República habilidosamente acude a mecanismos meramente reglamentarios para tomar medidas tan agresivas respecto a nuestros derechos y no lo hace a través del mecanismo constitucional del estado de excepción, que le da la facultad de de expedir normas con carácter legislativo, lo que está haciendo es evadiendo los controles políticos y jurídicos que las normas legales tienen. A ver si explico esta idea mucho mejor. Resulta que si el presidente de la República en Colombia hubiese decretado un estado de conmoción interior, él hubiese quedado automáticamente facultado para adoptar medidas de carácter legal, para sustituir al Congreso de la República en la adopción de normas de carácter legal. Pero ¿qué pasa? Esas normas son extraordinarias y excepcionales y por lo tanto están sometidas a estrictas salvaguardas de carácter jurídico constitucional. La primera de ellas es que hay control político por parte del Congreso de la República, que puede incluso revocar las decisiones del presidente. Y en segundo lugar, hay un control automático. No tiene que operar ningún mecanismo para que el control se active ante la Corte Constitucional, que de oficio conoce el contenido del decreto y a través de un procedimiento express determina si él se ajusta o no a la Constitución. Eso es lo interesante, que el presidente podía haber hecho lo mismo, pero a través de normas con rango de ley que estaban sometidas a estrictos y precisos controles jurídicos y políticos. Pero no, el presidente con una gran habilidad, o con una gran malicia, o con una gran estulticia, obvió ese procedimiento y acudió a normas estrictamente reglamentarias bajo supuestas facultades de policía que le otorga la Constitución. Y bajo supuestas facultades de policía y a través de normas estrictamente reglamentarias que no son objeto de ningún control, el presidente de la República nos confinó, nos impuso toques de queda y nos sometió a altas restricciones en el ejercicio de casi todos nuestros derechos fundamentales. Visto así, es como yo planteo que esta situación supuso un enorme y trascendental desafío para el sistema constitucional. Hay un riesgo enorme, profundo. Primero, le estamos abriendo la puerta no solo al autoritarismo, sino al populismo. Valdría la pena, y yo pienso que la reflexión que yo he visto mucho ejercicio académico, he asistido a muchas reflexiones en torno a las consecuencias, las circunstancias del coronavirus. Yo pienso que cuando empecemos a salir de esta situación, si es que algún día lo hacemos, una de las reflexiones fundamentales que vamos a tener que desarrollar es la que esté referida a la manera como se le dio manejo jurídico-político al coronavirus. Porque evidentemente, realidades como la de Brasil y Estados Unidos son diametralmente opuestas a realidades como la de Colombia. Y realidades como la de México, que podemos calificar como una realidad intermedia, también obedece a otras dinámicas. Sería muy bueno después, con datos en la mano, verificar cuáles fueron los resultados de las distintas opciones jurídico-políticas que se adoptaron para, desde el Estado constitucional, controlar esta extraordinaria y excepcional situación. Porque, insisto, le estamos abriendo una compuerta muy peligrosa al autoritarismo, caso colombiano, o le estamos abriendo una compuerta muy peligrosa al populismo, caso norteamericano, caso brasileño. Y en tercer lugar, y me parece más preocupante todavía, salvo contadas excepciones, tal vez algunas manifestaciones que se llevaron a cabo en Alemania, en Israel, en general, me ha impresionado profundamente el carácter casi de rebaño con que la sociedad pacíficamente se ha sometido a estas restricciones. Yo, por supuesto, no estoy invitando a la insurrección, ni estoy invitando al levantamiento civil, pero sí siento que ha habido poca interpelación, que ha habido poca interrogación, poca exigencia de respuestas al poder político
en relación con la manera como ha manejado esta grave emergencia. Y me refiero sobre todo a aquellos estados que la han manejado con un carácter más policivo como el colombiano. En Colombia la sociedad simplemente a lo largo de 6 meses se sometió serena y tranquilamente a estas graves restricciones. También creo que esta es una compuerta muy peligrosa, porque la lucha por la construcción del Estado constitucional ha sido muy lenta y muy costosa. Son más de 200 años de historia, múltiples revoluciones de promedio y centenares de miles de vidas humanas que ha costado someter al poder a estos mínimos sistemas de control a que lo hemos logrado llevar en la actualidad. Y una pandemia que llega inopinadamente, y llega inesperadamente, le vuelve a dar alas al poder para que se exprese de una manera desorbitada, desaforada, repito, en el caso colombiano, y nos vuelve a poner frente a una sociedad que se somete, cabizbaja y silenciosa a estas imposiciones. Desde ese punto de vista, entonces, quiero insistir. A mí me parece que todo esto debe quedar una reflexión muy profunda en relación con las posibilidades reales del sistema constitucional. Porque una pandemia que debía tener una respuesta científica, que debía tener una comprensión política a partir de presupuestos claramente científicos y de evidencias empíricas, no la tuvo. Y aquí el Estado respondió más desde los miedos, respondió más desde las preconcepciones y creo que ha puesto en grave riesgo el sensible diseño del Estado constitucional. Y por último, me gustaría pensar también en otro aspecto en otra garantía fundamental para la democracia constitucional que ha quedado gravemente lesionada y que no es otra, el derecho a la verdad. Yo creo que también esta pandemia ha puesto de presente las graves debilidades, la maleabilidad del derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Yo creo que hoy nosotros estamos siendo sometidos a graves restricciones, a graves limitaciones de nuestros derechos, sin que existan suficientes y auténticos y creíbles supuestos empíricos y científicos que justifiquen esta degradación de nuestras garantías constitucionales. Yo con eso quisiera terminar, para no extenderme en el uso de la palabra, y esperaré pues que al final puedan suscitarse algunas inquietudes, algunas preguntas, porque creo que este tema apenas nos va a dar ocasión de ser debatido, de ser digerido y de ser reflexionado cuando lo empecemos a superar. Pusimos en grave riesgo un proceso que nos ha costado muchos años construir. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, doctor Zuluaga, por su brillante disertación. Definitivamente el contenido deja muchas cosas que pensar. Definitivamente es un análisis muy interesante, ¿no? Desde una óptica muy particular. Muchas gracias. Pasamos a nuestro último expositor del día de hoy, el doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Me permito leer una breve reseña curricular. Perdón, Ricardo, ¿iba a decir algo, doctor? Me parece que no. No, qué pena. La apliqué por equivocación. Tranquilo. No se preocupe, no se preocupe. El doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría es licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España también. Dentro de su actividad laboral encontramos que es coordinador de la maestría en Acceso a la Justicia y Derechos Humanos en la Universidad de Quintana Roo, coordinador del Cuerpo Académico de Estudios Multidisciplinares en Derechos Humanos, profesor investigador en carrera de la Universidad de Quintana Roo en el área de Derecho Constitucional. También es parte del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del sistema en nivel 1, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Tiene estancias de investigación en la Universidad de Bolonia, Italia, y también en la Universidad de Salamanca, España.
ha escrito diversas obras, artículos científicos, ha participado en libros, tiene un gran bagaje en cuanto a su material y a su producción científica. Le damos la más cordial de las bienvenidas, un amigo de nuestra escuela, lo hemos invitado en una ocasión anterior, estuvo participando en un foro también y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Adelante, mi estimado Luis Gerardo. Muchas gracias, doctor Guillermo Torres Valenzuela. Para mí es un gran honor estar aquí presente en esta fecha tan especial, sobre todo para la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad Autónoma de Baja California en el campus Mexicali, que está cumpliendo sus primeros 47 años de esa prestigiosa Facultad de Derecho que ha dado a tantas personas, ha dado enormes frutos, puesto que ha puesto muy en alto el nombre de esta universidad y el nombre de México, por supuesto, en el mundo. Quiero agradecer sobre todo a las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California, al señor rector, al doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, gran amigo además, que a quien le mando un gran abrazo en esta virtualidad desde Quintana Roo, a la querida directora Ana Edith Canales Murillo, a quien de igual forma le expreso todo nuestro agradecimiento, todo nuestro gran apoyo que también desde Quintana Roo tiene, y sobre todo a esa gran comunidad jurídica que les caracteriza, sobre todo su gran prestigio, pero sobre todo su gran calidad personal de todos y cada uno. A grandes amigos como la doctora Marina del Pilar Olmeda, a quien le agradezco que me haya invitado por vez primera a esa hermosa facultad y que de ahí decantara con grandes amistades como les caracteriza, con grandes amigos como el doctor Agustín Velasco, como otros grandes amigos, sobre todo Luis Enrique Concepción allá en Ensenada, y también, por supuesto, a mi querido amigo, el doctor Guillermo Torres Valenzuela. Y es doblemente satisfactorio encontrarme en este evento, sobre todo coincidiendo con tan prestigiados académicos, grandes amigos y colaboradores en diversas trincheras académicas, como es el doctor Ricardo Mauricio Freire Suárez de la Universidad Federal de Bahía y en Brasil, y sobre todo a mi querido y gran amigo el doctor Ricardo Zuluaga Gil, a quien, como él ya ha mencionado, nos unen ya una larga amistad fraterna que hemos sabido forjar con mucho trabajo, con muchos esfuerzos y con mucha solidaridad. Pues el tema que nos convoca justamente es un tema de suma relevancia, que todos pareciera que, digamos, se iba a terminar muy pronto a partir de sus primeras expresiones, de sus primeros, digamos, manifestaciones, que esta pandemia pasamos de pensar que se iba a terminar entre un mes, 2 meses, y como bien señala el doctor Ricardo Zuluaga, pues este tema ya se nos ha alargado bastante tiempo, y el día de hoy justamente observamos cómo en todo el planeta el Estado constitucional y los derechos humanos se encuentran en un gran desafío el día de hoy por esta situación tan particular que ha afectado a toda la humanidad. Cuando creíamos que ya estaba a punto de salir la vacuna, cuando creíamos que finalmente había llegado a su límite el índice de contagios y lamentablemente de mortandad provocado por este virus, pues nos damos cuenta que en países como Francia, como España, como Alemania también, que en algún momento tuvo muy bien contenida esta pandemia, pues se dan nuevas manifestaciones de rebrotes y, por tanto, exige medidas de manera urgente, medidas drásticas, como en el caso de Francia, que declara un estado de emergencia hasta febrero de 2021. Pues el Estado constitucional al día de hoy
pues como bien lo señaló el doctor Ricardo Zuluaga, tiene hoy un gran reto por delante. Sin duda alguna, ha puesto de manifiesto las enormes debilidades estructurales, las enormes debilidades que el propio modelo del Estado constitucional y de protección de derechos humanos y de reconocimiento de derechos humanos tenemos en el mundo occidental. Para nadie es desconocido que el Estado constitucional surge a partir de la limitación del poder, surge a partir del reconocimiento de los derechos humanos y surge a partir de las libertades democráticas que le han dado al mundo, como ya se ha señalado, grandes libertades que han permitido enormes avances de la humanidad en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de los derechos humanos. Nos ha permitido este modelo ir avanzando en la humanidad, mal que bien, avanzando en regímenes democráticos, en donde los derechos humanos han jugado un papel fundamental. Cuando se presenta esta circunstancia, esta crisis sanitaria provocada por el virus que provoca el SARS-CoV-2 del COVID-19, nos damos cuenta que nos toma en un momento de grave crisis también, otras crisis que veníamos afrontando en diversas regiones del planeta, como en América Latina y el Caribe, que es la crisis económica, una crisis de gran desigualdad económica y de repartición de la riqueza, donde más de la mitad de la población que vive en América Latina, hablo desde Argentina hasta México, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y de marginación, y que esta pandemia ha venido a agudizar gravemente los efectos de esa crisis económica que ya veníamos afrontando desde hace ya algunos años. Otra grave crisis en la que coincide esta crisis sanitaria es una crisis climática en la que justamente a partir del calentamiento global y del cambio climático y los efectos nocivos del cambio climático, pues se han venido dando enormes daños a la población en general, pero no solamente a los seres humanos, sino prácticamente a todos los seres vivos de este planeta. Nos encontramos en un momento en donde justamente la utilización de un modelo de desarrollo basado en energías fósiles no renovables, altamente contaminantes, pues han afectado gravemente al planeta, han afectado gravemente la salud, no solamente de los humanos, sino de todos los seres vivos de este hermoso planeta, y que justamente a causa de ello es que el día de hoy tenemos también esta crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria que nos deja justamente con enormes desafíos por delante. Ya se han referido quienes me antecedieron en el uso de la voz que esta crisis sanitaria ha impactado sin duda alguna al mismísimo modelo del Estado constitucional. Este modelo basado en la limitación del poder ha tenido un gran desafío por delante, en donde diversos gobiernos de América Latina y del mundo han tomado medidas extremas con el fin de salvaguardar la salud y la vida de los ciudadanos y de todas las personas. Medidas extremas que pasan por medidas desiguales, que pasan por medidas a veces poco justificadas y que afectan gravemente a las libertades de las personas y a los derechos humanos. En diversos países se han dado medidas prácticamente muy desiguales. En unos han declarado estados de emergencia o de excepción, otros lo han hecho de manera administrativa sin haber justificado justamente las medidas proporcionales en cuanto a la limitación y restricción de las libertades, y prácticamente han dejado carta abierta a gobiernos autoritarios para que puedan hacer prácticamente
lo que ellos deseen. Países en América Latina en donde poco se creía de los efectos que iba a tener esta pandemia y que desde los mismísimos Estados Unidos hasta Brasil, México, Colombia, Argentina y muchos otros países fueron minimizando los efectos de esta pandemia que gravemente ha venido afectando la salud y lamentablemente la pérdida de vidas humanas en todo el continente americano y también en el mundo. Tenemos los peores índices y los peores indicadores de mortalidad por este virus en todo el continente americano y tiene que ver justamente con las diversas medidas adoptadas, poco justificadas a veces, para afrontar esta pandemia. Pero otro grave problema que se ha dado es justamente en atención del ordenamiento y protección de los derechos humanos. Para nadie es desconocido que, al menos en el caso mexicano, las políticas públicas destinadas a la salud pública, dedicadas a la salud de las personas, han sido muy débiles en los últimos años. Se han venido devastando justamente los presupuestos para la construcción no solamente de hospitales en todo el país que garanticen o que la salud de las personas, sino sobre todo la enorme deficiencia en cuanto al de médicos que aseguren el acceso a la salud de todas las personas. No digamos de los medicamentos, que el día de hoy tenemos una grave crisis en nuestro país, producto no solamente de lo que está ocurriendo actualmente en este gobierno, sino también producto de lo que en muchos años se vino justamente, conjuntando y que al día de hoy ha explotado una realidad que nadie quería ver y que finalmente nos ha puesto, como dice ese viejo dicho, nos alcanzó el destino. Justamente en el derecho a la salud es donde hemos visto más afectados los derechos, donde numerosas personas no tienen la posibilidad de acceder a los servicios médicos o sanitarios que permitan garantizar ese derecho a la salud. Y ya no solo por el contagio de este virus del COVID-19, sino prácticamente de cualquier enfermedad. Vemos cómo existe un déficit en cuanto al acceso a medicamentos especializados en el caso de los niños con cáncer, en el caso de otras medidas que prácticamente fueron borrados, ¿sí? Por atender este virus del COVID-19. Otro derecho que hemos visto con gran afectación en este momento es el derecho a la educación. Nos encontramos celebrando este 47 aniversario de esta prestigiosa universidad, de la Facultad de Derecho de esta prestigiosa Universidad Autónoma de Baja California. Y uno de los grandes desafíos justamente es este derecho a la educación. Hoy la educación se ha tornado de manera virtual por cuestiones de seguridad y de salud por el contagio del COVID-19. Sin embargo, estas medidas, que si bien es cierto han sido grandes esfuerzos institucionales de cada una de las instituciones y de educación en todos los niveles, sin duda alguna tiene grandes desafíos que debilitan hoy no solamente el acceso a la educación, sino sobre todo la calidad misma de la educación que se está impartiendo y que los alumnos están recibiendo en todos los niveles educativos. No olvidemos que en este país pocos en el que viven más del 50% de la población viviendo en condiciones de pobreza y otros tantos, cerca de más de 10 millones de personas viviendo en pobreza extrema, según el Coneval, tienen poco acceso a Internet y, por supuesto, a cualquier aparato, dispositivo que les permita continuar con sus estudios. Mucho menos hablando de las condiciones en las que ellos realizan sus propios estudios al interior de sus domicilios, donde a veces solo existe un ordenador y que
se comparte entre 2 o 3 hermanos. Vemos cómo la educación hoy va a representar un grave retroceso en los avances de la humanidad y donde hoy representa un gran desafío para los derechos humanos y para todas las naciones en nuestro planeta. Otro derecho que se vio gravemente afectado y que es producto de los avances del nacimiento del Estado constitucional es justamente el derecho de acceso a la justicia. Todos nos dimos cuenta cómo los primeros en cerrar las puertas de acceso a la justicia en los tribunales fueron justamente los poderes judiciales de los estados y también en muchos casos la justicia federal. Se denegó en muchos casos el poder presentar una demanda o siquiera dar curso o trámite a los juicios que estaban entablados, provocando un grave daño en el acceso a la justicia y, por supuesto, en el derecho a la tutela judicial efectiva. Hoy tenemos grandes desafíos que representa para el tribunal o para los tribunales superiores de justicia de los estados y también para el Poder Judicial Federal, el incursionar en una nueva modalidad de los cursos en línea y en donde también habrá que reconocer que no todas las personas pueden tener acceso a estas plataformas digitales que permiten acceder a que se haga justicia por parte del Estado mexicano. Tenemos también otros derechos que tienen grave impacto en cuanto a, digamos, a la economía. Uno de las libertades que se vieron más restringidas es el derecho a la movilidad, este derecho a la libertad de tránsito, que nos podamos desplazar de un lugar a otro y que dio como consecuencia un confinamiento al interior de los domicilios y que posteriormente, por supuesto, eso obligó a muchas empresas y a muchas instituciones también, recortando al personal que tenía derivado de la ya poca o nula necesidad de su presencia para el otorgamiento de ciertos servicios. Este impacto gravísimo que se ha dado en las economías ha obligado, como bien señala nuestro querido Ricardo Zuluaga, a una realidad que se da prácticamente en todo el continente americano y que es que millones de personas viven del trabajo informal. Este trabajo informal en donde pocas veces ve la autoridad y donde pocas veces se sensibiliza a favor de las personas que tienen que salir a tratar de buscar un poco del sustento para su casa y que hoy es uno de los de las más graves afectaciones que puede tener los derechos humanos. Hoy no tenemos ni siquiera aprobado en un estado social, de hecho, como es el Estado mexicano, que nos hemos vanagloriado de ser quienes reconocimos en su momento en la Constitución del 17 los derechos sociales, hoy no tenemos garantizado el derecho a un mínimo vital. Si bien es cierto, sí lo tenemos en cuanto a las cuestiones laborales, lo cierto es que hoy ni siquiera tenemos un aparato de asistencia social que permita a las personas tener un poco de, digamos, de sustento que les permita llevar una vida digna. No quiero omitir, por supuesto, el enorme esfuerzo que ha realizado el Estado mexicano a partir del 8 de mayo, cuando se reconoce por vez primera en la Constitución nuevos derechos sociales y que son el otorgamiento de becas hacia estudiantes, hacia personas adultas mayores y también a personas con discapacidad, en especial siempre a las personas de las etnias originarias de este país o afromexicanas. Sin estos beneficios económicos que están recibiendo millones de jóvenes, millones de personas adultos mayores, poco se estaría haciendo o sería muy grave la afectación que todavía tendríamos en este país. Esta utilización que se ha tornado a veces, como bien han señalado algunos, con tintes de manejo político, ha permitido
permitido justamente que numerosos jóvenes, numerosos niños, numerosos, digamos, personas adultas mayores, gocen de una pensión no suficiente, pero sí finalmente de manera directa que les permite tener al menos algunos recursos para poder solventar ciertos gastos relativos a su subsistencia y educación. Este esfuerzo que ha realizado el Estado mexicano obliga para que en el próximo año todas las entidades federativas aprueben en el presupuesto de egresos de sus propios estados una partida que tenga que ver con la garantía de este tipo de derechos consagrados en el artículo 4 de la Constitución a partir del 8 de mayo de este año. Otro gran derecho que tenemos, digamos, afectado en este momento, producto por la crisis sanitaria, es justamente el derecho a un medio ambiente adecuado. No olvidemos que esta crisis sanitaria, si bien es cierto, permitió con la restricción a la libertad de tránsito que disminuyera la contaminación por, digamos, las emisiones de gases de los vehículos automóviles o bien de fábricas, también es cierto que por otro lado se han dado un mal manejo en los residuos, no solamente que se utilizan para contener el virus del COVID-19 al interior de los hospitales, pero también el que todos utilizamos con el uso del cubrebocas. Hoy vemos como numerosos cubrebocas, numerosos instrumentos utilizados para digamos, contener el COVID-19 están prácticamente contaminando las aguas de los ríos y de los mares de nuestro planeta. Tenemos entonces un gran desafío por delante en cuanto a los derechos humanos, en cuanto al propio Estado constitucional. Recientemente, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido diversas resoluciones que han permitido que a partir de estas resoluciones, en cuanto a los compromisos nacionales de la Organización de Estados Americanos, diversos países hayan venido adoptando medidas urgentes en favor de los derechos humanos a efecto de que éstas sean proporcionales y que permitan garantizar la salud, la vida y el resto de los derechos humanos. Justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país ha emitido diversas jurisprudencias ya por reiteración y también algunas tesis que son de suma relevancia y que ya hacen referencia al COVID-19. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como jurisprudencia el otorgamiento de la suspensión de plano de manera oficiosa en aquellos casos en donde el Estado sea omiso en garantizar el otorgamiento de los instrumentos e insumos necesarios al personal médico que se dedica justamente a combatir el virus del COVID-19. El grave rezago que tenemos en cuanto a las políticas públicas destinadas a la salud han hecho que muchos médicos no solamente se hayan contagiado, sino también hayan perdido la vida producto de la poca o baja posibilidad del otorgamiento de insumos necesarios para su protección. La Suprema Corte de Justicia en este momento también ha emitido, digamos, algunos datos, sobre todo los tribunales colegiados de circuito, en donde se permite una suspensión de plano en el amparo y que procede concederla en aquellos casos en que exista omisión de proporcionar al personal que labora en hospitales públicos expuestos al contagio del virus del COVID-19 los insumos y el equipo médico adecuado para la protección de su salud. Esta jurisprudencia por reiteración de los tribunales colegiados también ha señalado que dado la urgencia o la extrema urgencia por atacar, digamos,
los efectos gravísimos del virus del COVID-19 ha permitido que hoy también los tribunales colegiados hayan dado otra jurisprudencia en donde, al ser una medida de brote de emergencia pública de importancia internacional, amerite el establecimiento de medidas preventivas urgentes para la protección del personal que presta los servicios médicos en hospitales públicos. Otra jurisprudencia que ha emitido, otras tesis que ha emitido justamente los tribunales colegiados, han sido justamente las relativas a las cuestiones familiares. Todos sabemos que este impacto del virus ha impedido que numerosos padres de familia que están separados y que tienen que tener la convivencia con sus hijos se vean restringidos por el virus del COVID-19. Se han emitido diversas jurisprudencias en donde ahora las convivencias se deben de dar de manera virtual y que estas, digamos, convivencias no deben de ser interrumpidas por ningún caso en cuanto a la virtualidad masiva, en cuanto a la presencialidad. De tal manera que el día de hoy tenemos enormes desafíos en cuanto a la protección de los derechos humanos, en cuanto al propio modelo del Estado constitucional y las herramientas que tenemos en un Estado constitucional que se encuentra en grave crisis, no solamente por su propia institucionalidad, sino también por el conjunto de crisis que han coincidido con esta crisis sanitaria y que hoy ponen en desafío al propio modelo del Estado constitucional y, por supuesto, al del modelo de protección de derechos humanos. No tenemos otro modelo en este momento en el planeta que nos permita afrontar no solamente esta crisis sanitaria, sino todas las crisis que tenemos. Creo firmemente que el modelo del Estado constitucional, que el modelo de protección y de reconocimiento de derechos humanos es la mejor vía para poder afrontar justamente esas pandemias. De otra manera, entonces, nos encontraríamos en grave riesgo, no solamente en cuanto a la vida misma de la humanidad y del planeta, sino al de las instituciones que hoy conocemos como surgimiento del modelo del Estado constitucional de derecho. Hoy, los estudiantes que están escuchándonos, los profesores, debemos de transmitir justamente nuestra preocupación relativa en cuanto al acceso y garantía de los derechos humanos. Hoy, los derechos humanos no deben de ser más un reconocimiento en papel, un reconocimiento de buenas intenciones, sino realmente creer que esa es la vía para abatir estas pandemias y que en el ejercicio mismo y obviamente la exigencia de su cumplimiento, vamos a obtener la respuesta para salir justamente de esta y de otras crisis que muy seguramente vamos a seguir enfrentando en la humanidad derivado de este tipo de virus que hasta el día de hoy desconocemos realmente cuál es su origen y cuáles son realmente todos sus efectos. Hoy los derechos humanos son la mejor fuente que los seres humanos tenemos para hacer valer justamente la dignidad de los seres humanos y para poder salvaguardar no solamente la vida misma de la humanidad, sino sobre todo la de todo el planeta. Agradezco, por supuesto, el enorme aprecio que yo siempre he tenido y la enorme satisfacción que me da siempre haber acudido a esa prestigiosa Universidad Autónoma de California, donde además les caracteriza una gran calidez humana y que es una tierra llena de hombres y de mujeres exitosos, pero sobre todo de buen corazón y de gran calidad personal. Les mando un abrazo grande desde el Caribe mexicano, desde esta parte de la frontera mexicana hasta esa otra parte norte. Recíbanlo con mucho aprecio todos ustedes, queridos estudiantes de Derecho, y todos nuestros queridos amigos, autoridades también y profesores de esta prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Larga vida a la facultad, larga vida también a Baja California.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samaniego, por su brillante exposición. Muy interesantes los puntos que se han tocado el día de hoy. Efectivamente, tenemos aquí algunos cuestionamientos. Me pidió el doctor Freire que lo disculpara, tuvo que abandonar la sesión toda vez que tiene un evento académico en el cual está participando. Por cuestiones de cambio de hora, por ahí se empalmaron un poco sus horarios, pero pues finalmente le agradecemos mucho porque se conectó y a pesar de que estaba en dos eventos casi al mismo tiempo, dándonos una brillante exposición. Por lo tanto, le comento al público que está el doctor Samaniego y el doctor Zuluaga también pendientes de sus preguntas. Y aquí tengo una precisamente, podemos dirigirla para ambos, quien quiera tomar el uso de la voz adelante. Dice Edgar Ceballos, dice, muchas gracias. ¿Considera usted que el progreso de esta situación sanitaria pueda afectar los medios de protección de los derechos humanos? Si gusta alguno de los dos contestar. Aquí está también. Profesor Samaniego, ya que usted terminó de hablar, pues aprovecho y entonces lo relevo brevemente. No, doctor Ricardo, ¿Cómo? por orden de prelación y de jerarquía, quisiera darle a usted el uso de la voz. Gracias, profesor. No, como lo dije, a mí me parece que el riesgo es un riesgo más que jurídico, un riesgo social. Es el riesgo de que la comunidad, de que la población, que los habitantes nos acostumbremos excusa la expresión, tan borreguilmente a estas restricciones tan drásticas de nuestros derechos fundamentales. Sobre todo cuando, insisto, creo que no existen, y el profesor Samaniego creo que también coincide en esa percepción, creo que no existe suficiente información científica y empírica que justifique o sustente la toma de estas decisiones. Y sobre todo también acudiendo a un principio ya muy establecido en los derechos fundamentales, que es el principio de la ponderación. En toda circunstancia que sea necesario restringir derechos fundamentales, siempre es necesario aplicar el principio de la ponderación para que la restricción sea congruente con la finalidad que se persigue y no se termine generando un daño innecesario a una garantía tan sensible. La idea sería la siguiente. Hay un principio básico ya muy establecido en la teoría, en la dogmática de los derechos fundamentales, y es el principio de no regresividad en materia de derechos. A mí me daría mucho temor que esta circunstancia generalizada, imprevista y universal le permita a los estados sutilmente empezar a restringir, a recortar y a degradar de manera permanente derechos fundamentales. Pues de mi parte, al igual coincido con el doctor Ricardo Zuluaga, me parece que esta pandemia no solamente afecta a los derechos humanos, sino también, por supuesto, pone en grave riesgo los medios que tenemos al alcance, los justiciables, para poder hacerlos valer. Y a eso me refería justamente cuando la Suprema Corte de Justicia hace poco lanzó prácticamente, junto con el Consejo de la Judicatura Federal, campanas al vuelo señalando que ya teníamos por fin el acceso a, digamos, a todas las plataformas digitales y que podía accederse a ejercer este medio o de acción del juicio de amparo para la protección de nuestros derechos humanos por la vía de los medios digitales. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica dichas plataformas muchas veces no funcionaban, otras veces exigían graves o mayores requisitos que el poder acudir directamente de manera presencial, y que no olvidemos que no todo mundo tiene garantizado pues, justamente el acceso a una plataforma digital, a internet o ni siquiera justamente a un dispositivo que les permita poder acceder a hacer valer sus derechos. Me parece que hoy los derechos humanos corren grave riesgo porque lo que ya señalaba Ricardo Zuluaga es que las decisiones que se toman por parte de las autoridades en cuanto al confinamiento, que eso sí que es cierto en un país federal como es México, donde por un lado
el gobierno federal emite una serie de semáforos o una serie de medidas en donde, digamos, se puede, en muy variopinto en cuanto a todo el país, cada quien puede realizar diversas actividades, unas con mayor restricciones, otras mayor, dependiendo el semáforo que nos toque. Lo cierto que también diversos gobiernos estatales, está el gobierno de Jalisco, en donde, entre otros, que han señalado que no quieren seguir ese, digamos, instrumento de medición en cuanto a la afectación de contagios en sus entidades federativas. Esto deja en un grave estado de indefensión a los ciudadanos, en donde sus libertades se ven coartadas de manera muy dispar, ya no solamente incluso por parte de las autoridades federales, sino también de las autoridades estatales. Y no digamos también de las autoridades municipales, que como en el caso de aquí de Quintana Roo, en el municipio donde me encuentro, el presidente municipal emite un decreto, un oficio diciendo que hay toque de queda a partir de las 7 de la noche, pero no lo justifica, no lo fundamenta y no lo motiva, dando como consecuencia un acto por demás autoritario que carece de los más mínimos elementos constitucionales para emitir cualquier acto de autoridad. Es verdad que hoy la población está más preocupada por su salud, por su vida, pero sobre todo también por su sustento. Y hoy prácticamente el resto de los derechos humanos está sin protección. Las autoridades que deberían de estar dedicadas a la procuración de justicia, a la impartición de justicia en todos sus niveles, han cerrado sus puertas y han dejado de lado ese principio constitucional que es el de la tutela judicial efectiva. Hoy los tribunales han ampliado los plazos, han suspendido plazos y han comenzado justamente a trabajar en nuevas plataformas digitales, pero hoy no tenemos en nuestro país ni siquiera garantizado de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia. Ese, por señalar alguno de ellos. Me imagino que lo mismo estará ocurriendo en otras partes del mundo o en América Latina, como puede ser Colombia, como puede ser Brasil, como puede ser otros países que también ven o se han visto rebasados en cuanto a los efectos de esta pandemia. Nadie ha puesto tampoco, digamos, atención en el grave efecto que va a tener sobre la humanidad, el enorme retraso científico, tecnológico, educativo que va a tener la humanidad en los próximos 10 años, producto de esta nueva modalidad que tenemos en la educación. Va a haber una enorme brecha. Si ya existía esta brecha, hoy se va a ver más profunda esa brecha, se va a acentuar más esa brecha entre quienes pueden tener acceso a una plataforma digital para poder seguir sus estudios, de quienes no pueden tener, ni siquiera no pueden seguir sus estudios, ni siquiera por tener acceso a Internet. Eso me parece que va a provocar una nueva era de oscurantismo en muchos ámbitos, que eso es el germen más fértil para dar, como decía Ricardo Zuluaga muy acertadamente, para producir gobiernos autoritarios y en donde la población no va a tener posibilidades de hacer valer sus derechos humanos y mucho menos de cuestionar los actos de gobierno. Me parece que el modelo del Estado constitucional hoy tiene que tener mayor efectividad y los ciudadanos todavía informados son los que debemos hoy de salir justamente a hacer valer ese modelo del Estado constitucional. De lo contrario, estaremos en las vísperas, como bien ha señalado Ricardo, de gobiernos populistas, de gobiernos autoritarios, en donde prácticamente se vean nulificados los derechos y las libertades bajo la bandera del COVID-19. Bien, muchas gracias a los dos por sus participaciones.
Vamos a dar cierre por cuestiones de tiempo también a esta etapa de preguntas y respuestas y vamos a proceder a hacer la entrega de constancia de participación virtual. Le pedimos por favor aquí al sistema si nos pueden apoyar con la... Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, primero que nada, me permito hacerle lectura. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, otorga la presente constancia al doctor Ricardo Zuluaga Gil por su excelente participación en la 47 semana de aniversario en el Foro Interamericano, el Estado Constitucional y los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19, dentro del marco de nuestra semana de aniversario. Nuestro lema por la realización plena del hombre, Mexicali, Baja California, 29 de octubre del 2020, firma nuestra directora, la maestra Ana Edith Canales Murillo, y nuestro subdirector, el maestro Roberto Villa González. Muchas gracias, doctor, por haber participado con nosotros. Esperemos que siga esa participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que lo hice complacidamente. Y además de verlo virtualmente, espero recibirlo virtualmente en mi correo electrónico, que lo recibiré con mucha satisfacción. Claro que sí, se lo hacemos llegar en un momento más. Aquí los tenemos ya listos. Gracias. Y de la misma manera, le entregamos el reconocimiento al doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría por su participación en el Foro Interamericano. También firma nuestra directora, la maestra Ana Edith Canales Murillo, así como nuestro subdirector, el maestro Roberto Villa González. Muchas gracias, doctor, por su apoyo. Muchas gracias, doctor Guillermo Torres Valenzuela. Te mando un gran abrazo. Eres el fruto de una extraordinaria facultad y de una prestigiosa universidad. Tú eres muestra de que las cosas se hacen bien en Baja California, y de igual manera agradezco a la directora, a nuestra querida directora de la facultad, Ana Edith Canales Murillo, toda su gentileza y esta anfitrionía que nos ha dado, al menos de manera virtual. Y me voy a ir más allá de que mi amigo Ricardo Zuluaga. Yo espero no solamente recibir esa constancia de manera en correo electrónico, sino sobre todo personal allá en Mexicali, para poderles saludar y disfrutar de ese bello estado que es Baja California. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, doctores. Un gusto verlos tenido aquí en su facultad y esperamos que esta no sea la última vez y recibirlos presencialmente. Gracias. Muchas gracias, directora. Un abrazo y éxito. Muchas gracias. Felicidades, Ricardo. Un gusto, Luis Gerardo. Un gusto. Un abrazo. Ricardo también le hacemos su entrega virtual, pero se la haremos llegar también al doctor Ricardo Freire. Muchas gracias a todos por su atención. Al evento del día de hoy de la tarde, a las 5 de la tarde, tendremos la conferencia del doctor Ramón García Gibson, del SAT Federal, quien nos hablará de las actividades vulnerables de materia fiscal. Es a las 5 de la tarde, por si ya tienen ahí el calendario, que la mayoría de los muchachos. Los invitamos a ese evento y será nuestro evento de cierre para posteriormente, con la presencia de la maestra Canales, poder dar cierre a esta semana de aniversario muy fructificante. Muchas gracias a nuestros expositores, agradecido siempre, y que pasen buena tarde. Saludos. Buenas tardes. Un abrazo. Felicidades a todos. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego.